vamos a hablar un poco sobre lo que es el manejo del riesgo en infraestructura, en realidad sobre lo que es la gestión general del riesgo en infraestructura, más o menos unos principios, conceptualizar sobre cada uno de los pasos de lo que es la gestión del riesgo y veremos algún ejemplo de cómo hacemos esa gestión utilizando unas herramientas de uso general que imagino ya por el perfil nos señalaba, por ejemplo, Víctor, pues que el tema puede ser conocido, pero pues hay que unificar aquí ideas y conceptos para continuar con todo el curso. Bien, bueno, primero me presento, mi nombre es Eduardo Triana, hago parte de la División de Recursos Hídricos de INGETEC, soy director del Departamento de Análisis de Riesgos y del Recurso Hídrico, soy doctor en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, y mi tesis doctoral realmente fue una contribución a la definición de metodologías para la estimación de consecuencias por daños o roturas de presa en el marco del análisis de riesgos en España. Parte de mi tesis doctoral pues que tocan las guías técnicas españolas para la gestión del riesgo. Bien, como decía, pues vamos a hablar un poco de lo que es la gestión del riesgo y pues la idea es poder conceptualizar cada uno de los pasos que tiene la gestión. Y lo primero que me gustaría poder conceptualizar y que tengamos todos una misma idea es qué es, y si ustedes pueden ir participando, qué es el riesgo. ¿Qué tiene en mente cada uno aquí de qué es el riesgo? Los escucho. No tan tímidos. Eduardo, ellos son algo tímidos, toca de pronto insistir por nombres, llamarlos y ver si se animan a participar. Vale, pues veo por aquí a Michelle Vargas. No sé si está escuchándonos. Parece que no. Franklin Flores, por aquí está en la lista. Sí, bueno, el riesgo está asociado con la probabilidad de un evento no esperado, ¿no? Un poco anteriormente se le veía con una connotación negativa, pero de acuerdo a los últimos ISOs, puede ser tanto eventos positivos como eventos negativos. Sí, ahí llevamos la mitad de la definición. Roberto Romanville, no sé si tienes... Sí, buenos días. Sí, el riesgo básicamente es la posibilidad de que se produzca, ¿no? Algún contratiempo, una desgracia, ¿no? Puede ser para alguna persona, para el medio ambiente, para infraestructura. Básicamente eso, ¿no? Una situación en que se puede dar esa posibilidad. Vale. Con base en lo que decimos, creo que todos tenemos tácitamente descrito que el riesgo en realidad es la combinación de dos cosas. La primera es la probabilidad de que se ocurra un evento. Franklin decía que un evento que no esperamos. En realidad podríamos pensar que son eventos que deberíamos estar en capacidad de visualizar. De pronto no esperarlos en su hora y fecha, pero sí deberíamos estar preparados para el momento en el que algo suceda. De eso se trata la gestión del riesgo. Pero además de esa probabilidad de que se ocurra un evento, para que se materialice el riesgo, a esa probabilidad de ocurrencia del evento, debemos asociarle una vulnerabilidad o una consecuencia.
como luego se mencionó. La presencia del evento, su probabilidad de ocurrencia, por sí sola no nos genera riesgo. Eso es fundamentalmente la presencia de una amenaza, pero si no está combinada con la posibilidad de afectar algo, no nos estaría generando riesgo. Entonces, básicamente, ¿alguien desea decir algo? ¿No? Bien. Eduardo, ese sonido es cuando ingresa alguien. Ese sonido, bueno. Gracias. Entonces decíamos que el riesgo entonces es la combinación de la probabilidad de que se ocurra un evento, y ya vamos a hablar un poco de esa probabilidad de que se ocurra un evento, multiplicado por una vulnerabilidad o por esa consecuencia que puede generar la ocurrencia de ese evento. En la normativa colombiana hay una definición de riesgo de desastres que me gusta, porque hace especial claridad. Habla aquí de eventos físicos peligrosos de origen natural, socionatural, tecnológico, biosanitario o humano, no intencional. Y ese punto es bastante importante, no intencional, para definir riesgo de desastres. Entonces tenemos que el riesgo va a estar dado por la probabilidad de que se ocurra un evento no intencional, pero que puede llegar a afectar una región, una zona, un proyecto, una infraestructura. Esa combinación es la que nos define el riesgo. Bien. También todos hemos oído hablar de qué es el análisis de riesgos. Me gustaría también escuchar qué tienen en mente sobre lo que es el análisis de riesgos. Carlos Gutiérrez, por ejemplo. No está por ahí. Cristian Valenzuela. Gilbert Llanos. Pareciera que no se me está escuchando. No sé si es así o no. Si alguien me puede confirmar que me escuchan, por favor, les agradezco. Sí, señor, lo escuchamos. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué es el análisis de riesgos? Entonces, si definimos que el riesgo es el producto entre la probabilidad de ocurrencia de un evento y su consecuencia, pues el análisis de riesgos en realidad no es sino solamente un paso que hay que dar en la gestión integral del riesgo en proyectos de infraestructura. El análisis de riesgos ya lo vamos a ir desglosando un poco en sus definiciones. El análisis de riesgos nos permite conocer qué es lo que puede pasar, pero no es todo el proceso que debemos dar en el manejo del riesgo en proyectos de infraestructura. Esto se compone de otro tipo de actividades que nos van a llevar a tomar medidas para controlar, mitigar o gestionar el riesgo. Y la gestión del riesgo, pues desde el punto de vista conceptual, podríamos decir que la gestión del riesgo es una forma de ver los problemas. Nosotros podríamos en cualquier escenario de la vida, ver las cosas desde el punto de vista del riesgo y poderlo gestionar. Entonces, de manera muy personal, para mí la gestión del riesgo es una forma de ver los problemas. En la imagen estamos viendo que el análisis de riesgos es uno de esos, si partimos desde la parte inferior izquierda de la figura, el análisis de riesgos es uno de esos 4 o 5 pasos que daríamos en general en la gestión integral del riesgo en aspectos de infraestructura, el cual tiene como objetivo principal esta gestión del riesgo. El conocer mejor la infraestructura nos permite
no solamente identificar qué cosas pueden pasar, sino identificar cómo nuestro sistema o proyecto en infraestructura puede reaccionar ante la presencia de una amenaza. Ese es, digamos, uno de los principales objetivos. Y luego, pues una vez conocido cómo funciona nuestro sistema ante las amenazas, sí poder formular medidas de mitigación y priorizar, digamos, las inversiones que sean relevantes para mantener la seguridad de nuestro proyecto. Entonces, la gestión integral del riesgo busca no solamente tomar medidas de control y mitigación del riesgo, sino que principalmente lo que nos va a ayudar es a conocer cómo puede reaccionar nuestro sistema, reaccionar nuestro proyecto ante la presencia de unas amenazas. Y de a partir de ahí, sí, poder formular medidas y priorizar los grados de inversión que debemos realizar. Es importante también saber que la gestión del riesgo, el análisis del riesgo, su valoración y la gestión se puede realizar a diferentes niveles de detalle. Y estos niveles de detalle en realidad son función, básicamente, de los niveles de información de los que dispongamos para poder realizar los análisis. En la gestión del riesgo nosotros podemos hacer análisis cualitativos o análisis cuantitativos en función, repito, de la información que dispongamos y en función de los recursos también que dispongamos para hacer este tipo de análisis. En la medida que tengamos más información detallada, podremos ir mejorando nuestro análisis de riesgos y podremos ir teniendo a su vez pues, mayores y mejores resultados en la gestión del riesgo. ¿Y cómo debería empezar la gestión del riesgo? Cuando estamos en proyectos ya en operación, como es el caso de Antamina, nosotros lo primero que debemos saber es, el primer paso que deberíamos dar en la gestión del riesgo es conocer nuestro sistema y identificar toda la infraestructura que conocemos para así poder de manera organizada detectar cuáles pueden ser las amenazas que nos pueden atacar o que pueden hacerse presentes en nuestro proyecto de infraestructura. No sé si alguien me puede decir qué tipos de amenazas han identificado en Antamina que tengan relevancia en la operación diaria de la mina. Fausto, tal vez. O Víctor que nos decía que está en el área de la gestión del riesgo. Bueno. Bien. Entonces, uno de los primeros pasos con los que debemos arrancar en nuestra gestión del riesgo, repito, es la caracterización de nuestro sistema. Si nosotros conocemos bien cómo es nuestro sistema, cómo es nuestra infraestructura, podemos establecer cuáles son esos peligros o amenazas que pueden afectarnos nuestra producción diaria o nuestra operación. Ese, digamos, es el primer paso para tener, para poder abarcar lo que es el conocimiento del riesgo. Una vez identificados los peligros,
podemos nosotros, conociendo nuestro sistema e identificados los peligros o amenazas presentes en el área de estudio, podemos hacer una relación de esos elementos del sistema contra los peligros o contra las amenazas. ¿Qué nos permite esto? Poder establecer cómo puede llegar a ser nuestra respuesta. No desde la gestión del riesgo, sino cómo puede reaccionar nuestro proyecto ante la presencia de una amenaza. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos en una zona en donde tenemos amenazas por inundación y sabemos en dónde estamos ubicados, conocemos los niveles o las cotas de creciente y nuestras cotas de ubicación del proyecto, podremos saber qué tan susceptible es o no nuestra infraestructura a esas amenazas por inundación. Entonces, una vez conocemos o sabemos cómo es nuestro sistema y podemos detectar cuáles son las amenazas que nos pueden afectar, podemos empezar a analizar esa relación que tiene la presencia de la amenaza con nuestra infraestructura. Entonces es muy importante que en los primeros pasos del análisis de riesgos tengamos siempre un análisis conceptual de lo que está pasando antes de llegar a hacer análisis numéricos de definir probabilidades o definir reacciones de elementos y demás. ¿Por qué? Porque esto lo que nos permite es, volviendo a la diapositiva anterior, lo que nos permite es conocer cómo es nuestro sistema y su capacidad para reaccionar, pero también nos permite direccionar de manera correcta hacia dónde deben ir avanzando los análisis de riesgos. Entonces, si somos capaces ya de identificar cuáles son las amenazas que están presentes en el área de estudio o en el área en el que está ubicado nuestro proyecto de infraestructura, y conociendo nuestro sistema, sabremos cómo podemos llegar a reaccionar, pues podemos identificar también cómo pueden ser esos modos de fallo del sistema. Y aquí no sé si tenemos claro el concepto de modo de fallo. ¿Alguien me puede decir si conoce el concepto de modos de fallo? Jefferson, por ejemplo. Jefferson Lazón. Bien, bueno, pues un modo de fallo es una posible manera en que puede fallar un sistema, y aquí nos devolvemos un poco a la definición de riesgo. Decíamos entonces que riesgo es la asociación de la probabilidad de ocurrencia de un evento por las consecuencias que este puede generar. Y pregunto, si nosotros tenemos un sistema, un proyecto de infraestructura, por ejemplo, imagínense ustedes una presa en la que almacenan agua para la operación diaria de la mina, que tiene un dique, ese dique es, por ejemplo, comparte o ese dique está ubicado hacia uno de los tajos de explotación. Si tenemos nosotros que a ese embalse generado le pueden llegar crecientes, ¿será suficiente con establecer cuál es la probabilidad de la creciente o de la probabilidad de las crecientes afluentes a ese embalse para poder determinar cuál es el nivel de riesgo del sistema? Es decir, si sabemos solamente cuál es la probabilidad de que se ocurra la amenaza de la creciente y sabemos que eso al romper, por ejemplo, puede inundar nuestro tajo, ¿eso será suficiente para establecer el nivel de riesgo de la infraestructura
ante la amenaza de crecientes. No sé si alguien puede o quiere participar y respondernos esa pregunta. Faltaría el tema del impacto, ¿no? Sobre qué tanto impacto. Digamos, la inundación, supongamos lo conocemos, sabemos que esto nos va, en principio nos detiene la operación, puede generar pérdida de vidas por las personas ubicadas dentro del Tajo, pérdida de maquinaria, lucro cesante, digamos que las conocemos. Entonces conocemos esos posibles daños en orden de magnitud. Entonces tenemos la segunda parte de la ecuación, que es la consecuencia. Y conocemos la probabilidad de las crecientes afluentes al embalse. Al hacer esa multiplicación ya tendríamos cerrada la evaluación del riesgo, o nos estaría haciendo falta algún componente. En la definición básica de riesgo decimos la probabilidad de ocurrencia de un evento por sus consecuencias. En el ejemplo que ponemos, tenemos la presencia de una amenaza por inundación. Pero la amenaza per se no es todo el evento. Ella no es el evento final que nos lleva a que se produzcan las consecuencias que mencionábamos en el caso que se rompiera el dique. Aquí debemos conocer también la probabilidad de que el embalse que está generado esté lleno a cierta altura, que al llegar la creciente nos pueda generar un sobrepaso y posterior rompimiento. Entonces, aquí nos estaría faltando varias cosas para determinar cuál es ese evento y su probabilidad total asociada. Tenemos la probabilidad de la creciente, tendríamos adicionalmente a eso la probabilidad de que el embalse esté en un nivel suficientemente alto como para que haya sobrepaso de la creciente. Luego podríamos también mencionar la probabilidad de que una vez generado el sobrepaso, el flujo de agua sea suficiente como para que se genere un movimiento de material en el dique y haya rotura. Entonces, cuando nosotros hablamos en la definición de riesgo de probabilidad de un evento, no estamos haciendo referencia exclusiva a la probabilidad de ocurrencia de la amenaza, sino a todos aquellos eventos o sucesos concatenados que nos llevan a que se produzca un fallo y que ese fallo produzca unas consecuencias. Entonces, en el ejemplo que poníamos, teníamos solamente la probabilidad de ocurrencia de una amenaza natural, pero no teníamos asociado que debía haber una probabilidad de estado o de nivel de embalse que nos produjera un sobrepaso, probabilidad de que ese sobrepaso sea tal que genere una remoción de un volumen en el talud de aguas abajo del dique y la probabilidad de que eso finalmente rompa. Entonces, la probabilidad de que se ocurra el evento no es solamente de la amenaza natural, sino de aquellos sucesos que se tienen que ir presentando para que se ocurra finalmente un fallo o el problema general o el evento que nos genere consecuencias. Ese paso es muy importante. ¿Por qué? ¿O en qué tiene relación con lo que estamos diciendo? Porque aquí es donde identificamos cómo puede fallar nuestro sistema. Por eso repetimos que el análisis de riesgos, antes de entrar a hacer evaluaciones numéricas, es muy importante tener una revisión o un análisis conceptual de todo aquello que puede pasar para luego sí empezarle a dar formas numéricas al análisis. Entonces, en este paso, cuando nosotros vamos a correlacionar la amenaza o el evento peligroso con nuestro sistema, debemos identificar esos modos de fallo. Y los modos de fallo pues son esas causas que nos pueden ir generando un evento que finalmente termine en algo catastrófico o en un evento de daño o fallo que nos genere consecuencias. Entonces, ese paso
es bastante relevante. Aquí nosotros identificamos que podemos tener amenazas naturales, como crecientes, sismos, socionaturales, como fenómenos de remoción en masa, algunos incendios forestales ocasionados por la acción humana, amenazas antrópicas o amenazas tecnológicas que son propias de la operación, que estén relacionadas con equipos o con infraestructura que nosotros mismos estamos generando en nuestro proyecto. Entonces, una vez identificamos o conocemos cómo es nuestro sistema, identificamos esos tipos de amenazas presentes en el área de estudio y que pudieran llegar a afectar nuestra infraestructura, el paso importante es poder correlacionar esas amenazas con nuestro sistema, y eso lo hacemos a través de poder definir cómo son o cómo serían esos modos de fallo. Ese análisis conceptual será la primera herramienta para empezarle a dar forma a lo que deben ser análisis numéricos, que luego vamos a ir viendo. Me escribe aquí Daniel algo. Bien, entonces, una vez identificados los modos de fallo, podemos pasar a lo que es, ahora sí, nuestro análisis de riesgos. El análisis de riesgos será la combinación de conocer esos modos de fallo y poder calcular la ecuacióncita de probabilidad de ocurrencia del evento por sus consecuencias. Nosotros podemos tener, para establecer las probabilidades de fallo o de rotura de nuestro sistema, podemos hacerlo a través de técnicas analíticas, es decir, podemos conocer cómo funciona nuestro sistema, ir desglosando cuáles son los pasos que ocurren y establecer a eso una probabilidad. Hay amplia bibliografía sobre cómo a través del juicio de experto se puede determinar un valor numérico de probabilidad a través de las descripciones que nosotros hagamos de los eventos. También podemos establecer o intentar establecer probabilidades de ocurrencia de eventos con base en registros históricos en proyectos similares, y también podríamos hacerlo luego pues a partir de simulaciones de la operación o de simulaciones específicas de partes del proyecto para saber cómo reacciona o cómo reaccionaría ante la presencia de un evento. Y finalmente, por el otro lado de la ecuación, pues lo que lo que deberíamos estimar son los tipos de consecuencias que fundamentalmente estaríamos centrados en 2 o 3 tipos de cosas. La primera de ellas pues son los daños producidos directamente por la materialización de la amenaza, que pueden ser daños a la infraestructura propia de nuestro proyecto o a infraestructura de terceros, porque finalmente los proyectos de infraestructura siempre están emplazados en zonas en donde son requeridos para tener cierto desarrollo, y entonces habrá terceros que puedan estar implicados, y a ellos también se les debe incluir en la ecuación. El otro componente en cuanto a consecuencias importantes por establecer son el potencial de personas en riesgo y la pérdida de vidas. Y finalmente, aquellos aspectos ambientales que pudieran verse afectados por la materialización de un evento o de una amenaza. En cuanto a indicadores de riesgo, podemos tener indicadores de riesgo individual, que es la probabilidad de que una persona se vea afectada ante la materialización de una amenaza y como consecuencia tengamos una pérdida de una vida. O riesgo social, que ya no es de una vida, sino de una comunidad en un entorno. Entonces decíamos que el análisis de riesgos, que es solamente un paso en la gestión del riesgo, es fundamentalmente la combinación de poder combinar la identificación de los modos de fallo de nuestro sistema, y una vez conocido ese
esa forma o esos modos de fallo de cómo se estaría presentando paso a paso un evento que nos lleve a un daño y poder estimar las consecuencias para poder hacer la aplicación de la ecuación general de riesgo de probabilidad del evento por sus consecuencias. Eso entonces es el análisis de riesgos. Pero el análisis de riesgos, digamos que dicho de esa manera, como lo estábamos presentando, digamos, se ve simple y se hace más simple con el uso de herramientas o metodologías de uso general. Aquí es, de lo que estamos hablando en este momento, no estamos centrados en amenazas específicas, sino que estamos pensando en la gestión general de todas las posibles amenazas que podrían presentarse en nuestro proyecto. Entonces, para poder hacer gestión de todas estas amenazas, existen diferentes metodologías para el análisis de riesgos que van desde análisis cualitativos hasta análisis cuantitativos que podemos utilizar para poder gestionar y visualizar de manera organizada y que no se nos pierdan de vista eventos importantes, herramientas pues, que nos permiten ese análisis de riesgos de manera eficiente. Entonces vemos en la parte derecha de la diapositiva una lista de métodos que podemos encontrar en bibliografía muy sencilla. Metodologías de uso general que podemos aplicar para la gestión de diferentes amenazas. A mí, en realidad, la que más me gusta de estas metodologías es la metodología de árboles de evento o árboles de fallos. Porque, como decíamos, ese primer paso, después de conocer cómo es nuestro sistema, de identificar cuáles son las amenazas presentes en la zona, ese primer paso de hacer la identificación de modos de fallo es la metodología o la herramienta de los árboles de evento o árboles de fallo nos permite muy claramente poder generar esa secuencia lógica de qué es aquello que puede ocurrir ante la presencia de una amenaza. Y entonces en los árboles de evento, que no sé si los conocen, pero hacia el final vamos a ver un ejemplo de cómo aplicarlo, un ejemplo que hemos hecho recientemente en un embalse de regulación de caudales para acueductos riego, nos permite establecer cuál sería la secuencia de una vez presentada la amenaza o ocurrida la amenaza. ¿Cómo puede ser la secuencia de eventos y sus probabilidades para que finalmente esto redunde en un fallo, una rotura, deslizamiento X, Y o Z, y que nos lleve a la generación de unas consecuencias? El árbol de eventos pues, nos ayuda a esquematizar muy fácilmente y nos permite visualizar y conocer mejor cómo es que ocurre esto y cómo puede operar nuestro sistema. Entonces, el análisis de riesgos será poder combinar esa identificación de modos de fallo en nuestra ecuación para poder establecer entonces cuáles son esos grados de probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias. Finalmente, luego de identificar nosotros, de cuantificar, de poderle dar valor ya a la ecuación de riesgo, podemos nosotros entonces hacer una evaluación de cuál es el nivel de riesgo en el que estamos. Y entonces vienen los conceptos que se van a lo largo del curso, ustedes van a ir viendo en distintas charlas qué es el riesgo tolerable y qué sería tolerable y qué no en ciertas condiciones. Pero fundamentalmente, el riesgo tolerable es función de la capacidad de la organización o del proyecto y de estándares nacionales o internacionales que me permitan tener un límite máximo de riesgo. Entonces, una vez estimado el riesgo, una vez definido ese número, ese indicador
ese número final que nos sale de aplicar la ecuación de probabilidad de ocurrencia de un evento por sus consecuencias, lo podríamos llegar a comparar contra un estándar nacional, estándar internacional, estándar de nuestra organización o propio del proyecto, para poder saber qué tan tolerable es nuestro riesgo y qué grado de acción debemos llegar a tomar para poder reducir o mitigar el riesgo. En riesgo hablamos mucho de reducir el riesgo tanto como sea posible. No sé si alguien tiene en mente una definición o una idea general de qué es eso de reducir el riesgo tanto como sea posible. En el caso de la mina de antamina, ¿qué significaría poder reducir el riesgo tanto como sea posible? No sé si alguien nos puede aportar a la charla en esa idea. Hola Eduardo, por acá Kim Montes. ¿Qué tal, Kim? Buenos días. Buenos días. Bueno, reducir el riesgo es básicamente el tratar de tomar acciones que permitan de darse el evento, minimizar en lo posible el impacto que se pueda tener. Y de alguna forma, porque al final de lo que no deseamos es llegar a un riesgo mayor o a una consecuencia mayor, ¿no? Entonces, hacer todas las previsiones, cosa que de ocurrir ya no vamos a llegar a una magnitud significativa del impacto, de las consecuencias. Entonces, Sí, y cuando nosotros decimos, hay un principio general en la gestión del riesgo que dice que se debería reducir el riesgo tanto como sea posible. Ese es el principio de ANARP, por sus siglas en inglés. Si nos situamos en la mina de antamina, ¿qué nos imaginamos de cómo podríamos llegar a establecer ese límite, digamos, que nos diga, listo, yo ya pude reducir el riesgo tanto como fue posible? Eso suponiendo, por ejemplo, un riesgo por remoción en masa en un talud de un tajo de explotación. Eso, ¿cómo se podría llegar a definir? Reducimos el riesgo tanto como fue posible. Ese punto, ¿cómo podríamos llegar a establecer ese punto? Ahí imagino que también tendría que ver un poco el tema técnico, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué tanta tecnología existe como para poder seguirlo reduciendo? De repente ya técnicamente ya no es posible. Vale, ese es un punto que tecnológicamente lo podamos hacer. Luis Franco levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Buenos días. También creo que va asociado más a un tema económico, ¿verdad? O sea, como dices tú, cuando nosotros diseñamos taludes, siempre hay una probabilidad de falla tolerable, aceptable. O sea, no se puede eliminar el riesgo al 100%. Creo que más va por ahí, ¿no? El tema económico también. De acuerdo. Entonces, nuestra tolerabilidad del riesgo parte, muy bien, como dice Franklin, de una capacidad de poderlo hacer, una capacidad técnica de lograrlo, pero también se fundamenta en qué grado de inversión podemos nosotros generar para controlar o mitigar ese riesgo. De manera rápida, uno puede pensar que no debería invertir más en el riesgo que lo que sea el beneficio de generar su infraestructura o su negocio, porque eso ya nos llevaría a aspectos de desproporcionalidad. Entonces, revisando la literatura, encontramos por allá en unas publicaciones relacionadas con seguridad de empresas, algo que llaman el índice de desproporcionalidad. Y ese índice de desproporcionalidad parte primero, nuevamente, como decía Franklin, de la capacidad técnica de poder generar la medida de control o mitigación de riesgo, pero se fundamenta en el grado de inversión que yo puedo generar para controlarlo o para mitigarlo. Y entonces, una vez supero un cierto nivel de desproporcionalidad, es decir, cuando mi grado de inversión ha sido demasiado alto
supere en algún momento mi expectativa de beneficio por el control o mitigación del riesgo, pues estoy en un alto grado de desproporcionalidad y ahí estaría yo llegando a mi límite de reducir el riesgo tanto como sea posible. Ese puede ser un paso para mostrar cuál es nuestro límite de control o mitigación del riesgo. Entonces, como decía Franco, creo, nosotros podemos generar un talud, pero si eso nos lleva a un grado de inversión muy alto y ese grado de inversión para poder controlar o mitigar el riesgo de remoción en masa es demasiado elevado en comparación contra el beneficio que voy a tener al generar mi actividad, pues realmente estoy llegando a una desproporción en el control o mitigación. Esto básicamente pues nos lleva a que una vez definidos esos grados de inversión, o mejor, esos grados de riesgo que tengo, y poder encontrar cuáles son esas medidas lógicas, técnicamente viables y financieramente posibles para el control y mitigación del riesgo, pues yo pueda hacer o aplicar medidas de riesgo, de control y mitigación del riesgo, básicamente de dos tipos. Más tarde vamos a hablar, por ahí a las horas de la tarde vamos a hablar de planes de contingencia y planes de gestión del riesgo, en donde vamos a desglosar un poco más de cómo son esos tipos de medidas, pero aquí podríamos hablar inicialmente de dos tipos de medidas para el control y mitigación del riesgo. Una de esas son medidas estructurales. Si alguien me puede decir qué son medidas estructurales, ¿qué son medidas estructurales para el control y mitigación del riesgo? ¿Está asociado a políticas? No. ¿O de qué tipo? Esas medidas como políticas serían medidas no estructurales. Entonces, más del tipo de control de ingeniería. De ingeniería, de acuerdo. Cuando nosotros movemos una piedra para mitigar algún tipo de riesgo, estamos hablando de medidas estructurales. Y cuando tomamos medidas que no tienen relacionadas obras, estamos hablando de medidas no estructurales. Por ejemplo, sí, Roberto. Sí, las medidas estructurales podría ser una barrera dinámica, no sé, podría ser una berma de cierta altura para minimizar el tema del impacto, ¿no? Exacto. Bueno, eso básicamente con lo que es, sí. Aumento de un talud, por ejemplo. Sí, todas estas medidas que impliquen obras son las que conocemos como medidas estructurales, que requieren un soporte técnico de ingenieril para poder implementar. Y en ese orden de ideas, ¿cuáles pueden ser medidas no estructurales? Por decir, la generación de algunos documentos, ¿no? Que nos generen algún tipo de patrones de cómo actuar en caso de, ¿no? Probablemente, ejemplo, si estamos hablando de un talud que podría tener algún tipo de caída de rocas y materiales que pueden ser activados básicamente por el tema de lluvias, no sé, no ingresar a la zona en situaciones de lluvias, pero básicamente esto contemplado con control documentario, ¿no? O de procedimientos. Sí, ese puede ser un tipo de actuación. Políticas, procedimientos, capacitaciones, por ejemplo. Y entonces, ahora, siguiente pregunta. Si estamos hablando de medidas estructurales, hacer un puente, generar un talud más inclinado, una barrera móvil, ese tipo de obras. Y por el otro lado estamos hablando de generar un documento, hacer un protocolo
capacitar a alguien. Otra medida muy importante es, por ejemplo, generar un sistema de alarmas que en el momento que algo pase podamos generar procesos de evacuación, por ejemplo. Esa es otra medida para el control o mitigación del riesgo. Entonces, si pensamos que unas estructurales llevan obras y demás, y las otras son documentos, capacitaciones y cosas así, ¿cuál de las dos medidas, estructurales o no estructurales, está procurando reducir amenaza y cuál de las dos podría estar procurando reducir vulnerabilidad? Pensando en la ecuación, ¿qué riesgo es amenaza o evento, probabilidad de ocurrencia de evento, y la otra es consecuencia? Las medidas estructurales estarían enfocadas siempre o en mayor medida o únicamente a tratar la vulnerabilidad o a tratar la amenaza o a intentar reducir la amenaza. Y de manera paralela, la generación de documentos o protocolos o sistemas de alerta estaría enfocada a reducir la amenaza o a reducir la vulnerabilidad. Estructurales a amenaza y no estructurales a vulnerabilidad, ¿no? De manera general podríamos pensarlo así. Las obras nos pueden reducir. Cuando hablábamos de modos de fallo, decíamos en una creciente, por ejemplo, en el tema del embalse que tiene un dique hacia el tajo de explotación. Decíamos, tenemos la probabilidad de ocurrencia de la creciente, pero además a esa probabilidad de ocurrencia hay que asociarle la probabilidad del nivel del embalse, la probabilidad de que se genere el vertimiento por coronación y genere el desplazamiento de material del dique. Y entonces, si lo pensamos desde el punto de vista estructural, por ejemplo, nosotros podríamos, por decir cualquier cosa, poner un mejor material en la cara aguas abajo del dique, de manera que se evite un desplazamiento del volumen de material. Estoy dando un ejemplo salido de cualquier análisis, pero para continuar con lo que se estaba diciendo, esto nos generaría una obra o una medida estructural, nos estaría reduciendo la probabilidad de ocurrencia de ese evento catastrófico. Y generar medidas como un sistema de alarma, por ejemplo, que ante el sonido de una bocina se pueda generar evacuación, nos puede generar es la reducción de la vulnerabilidad. Eso, repito, dicho de manera rápida. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en un cauce y al lado del cauce está nuestro tajo o nuestra mina de explotación. Si ese cauce se creciera y se desbordara, podría llegar a nuestro lugar de explotación, a nuestro tajo, inundar nuestro tajo. Pero si nosotros generáramos una barrera, un muro, que nos limite o que nos permita que en el momento de elevarse el nivel ante una creciente en el cauce, nos evite que ese nivel de agua pase por encima y nos inunde nuestro tajo, al hacer ese tipo de obra estamos no reduciendo la amenaza de la creciente, porque la probabilidad de que se ocurriera la creciente es la misma, sino que estamos reduciendo nuestra vulnerabilidad también a partir
de una obra o de una medida estructural. Entonces, de manera general, podemos identificar que las obras de infraestructura o medidas estructurales nos van a ayudar a reducir amenaza, que las medidas no estructurales nos van a llegar a reducir vulnerabilidad, pero pueden darse casos en los que se combinen las cosas y una medida estructural nos ayude a reducir vulnerabilidad o viceversa, una medida no estructural nos ayude a reducir amenaza. ¿Alguien podría darme un ejemplo de una medida no estructural que nos ayude a reducir amenaza? Procedimiento. Sí. Gary, perdón. Tal vez un procedimiento o un protocolo de evacuación, por ejemplo. El protocolo de evacuación nos va a permitir, en el momento que se ocurra el evento catastrófico, nos va a permitir evacuar personas o evacuar equipos y demás. Entonces, al evacuar lo que se puede dañar, estaríamos reduciendo vulnerabilidad. Pero, ¿cómo una medida de ese tipo o de otro tipo, no necesariamente un procedimiento, puede ser un procedimiento, no lo sé, pero cómo una medida de este tipo nos puede reducir no vulnerabilidad, sino reducir amenaza? Un ejemplo de alguna, algo que nos pueda ocurrir de esa manera. Ahí, disculpa, ¿ejemplo de estructural o no estructural? Una medida no estructural que nos pueda llevar a reducir amenaza. Podría ser lo que comentaste, el tema de incluir o generar niveles de alarma, alerta para la instrumentación. Eso nos lleva a reducir vulnerabilidad, porque la amenaza seguirá ocurriendo igual. Si nosotros definimos niveles de alerta, podemos evacuar, por ejemplo, o podemos tomar alguna medida para reducir los daños. Imaginémonos que nuestro tajo de explotación está cercano a un talud natural. Y ese talud natural tiene susceptibilidad a movimientos en masa. Esa susceptibilidad a movimientos en masa, ¿qué medida no estructural nosotros podemos generar para que se reduzca para que se pueda reducir la amenaza? ¿Podría ser un procedimiento de monitoreo de alertas tempranas? Exactamente. Monitoreo, un plan de reforestación, por ejemplo, en donde establezcamos que no se pueden implementar obras en la zona o que se debe tener un monitoreo para poder conocer qué puede estar pasando y luego, después de esa medida, sí implementar medidas estructurales. Y ahí sí estaríamos afectando la probabilidad de ocurrencia de un evento. Cuando generamos, por ejemplo, rellenos en donde ponemos material de sobra o botaderos, pues esos taludes generalmente pues llevan su diseño, pero también, por ejemplo, una medida no estructural es en algunos casos generar cuando se hace el descapote en algunas zonas, ese material de descapote, colocarlo en los taludes para evitar erosión. Eso también podría, aunque no es una obra estructural, pero sí implica algún movimiento, pero eso nos genera
también una posible reducción de amenaza. Entonces, de manera general, repito, las medidas estructurales que conllevan obras, concreto, movimiento de tierras y demás, nos van a ayudar a generar una reducción de amenaza, y las no estructurales nos van a llevar a la reducción de consecuencia o vulnerabilidad. Pero se puede dar el caso que haya medidas en que generemos a partir de obras reducción de vulnerabilidad, como es el caso de un muro para control de crecientes, y medidas no estructurales nos lleven también a reducir amenaza. Bien, esto finalmente, todos estos pasos juntos es lo que conocemos como la gestión del riesgo. Entonces, como una de las primeras conclusiones que tenemos aquí es, uno de los primeros pasos y muy importante para poder establecer o poder completar esa ecuación del riesgo está en conocer muy bien todo nuestro sistema, porque para poder completar la ecuación del riesgo no es suficiente con conocer la probabilidad de ocurrencia del evento o de la amenaza inicial por las consecuencias que esto puede generar, sino que intermedio entre la ocurrencia de un evento se pueden dar otros eventos subsiguientes que tienen asociada una probabilidad, y entonces esos debemos conocerlos para poder tener completa nuestra ecuación de riesgo. Para poder conocer esos eventos subsiguientes y cómo se pueden dar, nuestro primer paso es fundamental, el de identificar los modos de fallo. A partir de eso podemos conocer toda la probabilidad asociada que tiene un evento de generarnos daños. Esa, digamos, es nuestra primera gran conclusión del tema de gestión de riesgo. La segunda conclusión es que el análisis de riesgos pues no es sino solamente un paso en la gestión del riesgo. Una vez conocemos cuál es el orden de magnitud de esa ecuación de haber multiplicado la probabilidad de ocurrencia de todos esos fenómenos encadenados para que se produzca una consecuencia, la gestión del riesgo nos dice que debemos no solamente estimarlo, sino valorarlo, poderle comparar contra un índice o estándar para poder definir cuáles van a ser nuestras medidas de control, mitigación, que pueden ser estructurales o no estructurales. Ya luego, un poquito más adelante, cuando hablamos de planes de contingencia y planes de gestión del riesgo, veremos que esas medidas pueden ser pre o post, y establecer también cuál es el grado de inversión que debemos tener. Entonces, dicho de esta manera, no sé si tienen alguna duda, si quieren que volvamos a ver algún concepto, porque quisiera pasar a mostrarles un ejemplo de cómo hacemos una identificación de modos de fallo y una estimación de riesgo. No sé si tienen alguna pregunta. No. Bien. Entonces voy a, si esto me lo permite, ¿me pueden decir si están viendo una hoja de Excel en mi pantalla? Sí, ¿Sí? Sí, señor, sí se ve. Ok. Gracias. Bien. Aquí les voy a mostrar, les decía, en la presentación, les contaba que para hacer el análisis de riesgos, una de las herramientas que más
que considero yo que es más útil para poder hacer la gestión del riesgo y el análisis de riesgos y la gestión del riesgo son los árboles de evento o los árboles de fallo. Entonces les voy a mostrar por acá un ejemplo de un análisis que hemos hecho recientemente a nivel conceptual para un proyecto de infraestructura que es una presa de regulación de caudales para abastecimiento de una ciudad y para un riego. Entonces, por favor, me pueden decir si están viendo aquí Google Earth. Sí se ve. Ok, bien. Fundamentalmente nuestro proyecto consiste en un sistema de regulación de caudales que está ubicado aguas arriba de una ciudad. Ese sistema de regulación de caudales pues nos genera un embalse. Ese embalse está formado por una presa que tiene una cierta altura y al generar, digamos, este tipo de infraestructura siempre habrá el riesgo de rotura de presa por sobrepaso de una creciente o por cualquier otro tipo de evento o de presencia de amenaza y subsiguientes eventos que puedan desencadenar rotura y finalmente inundación. Entonces, aquí de manera rápida uno puede identificar que aguas abajo pues está la ciudad y esa ciudad puede verse afectada por el desplazamiento del volumen de agua que está aquí almacenado. En este caso estaríamos almacenando más o menos 36 millones de metros cúbicos. Vendrían por el cauce que viene por el lado norte del casco urbano de esta ciudad y ese volumen pues podría desbordar e inundar un área bastante amplia de la ciudad. Entonces, identificadas esas posibles consecuencias, nos vamos a hacer un análisis de cuál puede ser cuáles pueden ser esas amenazas o eventos que nos lleven a un posible colapso de la infraestructura de la presa. En este caso, pues la presa está adicionalmente acompañada en esta zona tiene un vertedero de excesos. Aquí lo que hacemos es que para cuando el nivel de embalse está muy alto y se generan crecientes, esas crecientes pueden transitar y descargar por esta infraestructura y llegar al cauce sin que se afecte la seguridad de la obra principal o de la presa. Entonces, pero igual pueden llegarse a presentar crecientes de órdenes de magnitud importante que nos puedan generar daños. Bien, en este ejemplo que les quiero mostrar, lo primero que quiero que identifiquemos para que vayamos haciendo el tipo de gestión del riesgo, como lo vimos en la presentación. Ahora no puedo quitar la hoja de Excel. Para que veamos la gestión del riesgo en estos pasos, lo primero que nosotros deberíamos hacer es la identificación de la identificación de peligros. En este ejemplo, de tener esta infraestructura, ¿cuáles pueden ser los peligros que podemos identificar? ¿Qué ejemplos de amenazas ustedes pueden identificar en este ejemplo de presa y vertedero de un embalse? Rebose. ¿Perdón? El rebose del líquido. El rebose, ahora, buen punto. Ese rebose ese rebose nos podría llegar a generar una rotura de presa.
pero el rebose sería nuestro primer evento que nos desencadene cosas, o antes del rebose hay otros eventos. Formamos un embalse. Imagínense que ustedes tienen un embalse, están embalsando una quebradita al lado de la mina, porque ese embalse les permite disponer de agua para control de polvo, para consumo en zonas residenciales, y ese embalse que está guardando agua de esa quebrada puede estar aquí, en lugar, digamos, de tener una ciudad aguas abajo, imaginemos que esto es la mina, y entonces estamos cerrando aquí una quebrada, generamos esa barrera, esa presa, y igual por aquí seguirá entrando agua de esa quebrada. Entonces, ese rebose será, digamos, el inicio de un evento, o hay algo antes de ese rebose que sea el inicio del evento. Se podría dar el tema de precipitaciones continuas y extremas, ¿no? En la parte superior, o sea, básicamente en el tema de la zona superior, ¿no? De acuerdo a una evaluación hídrica de la zona, ¿no? Cuánta capacidad de afluentes tiene y la cantidad en este caso, de agua que podría tributar, ¿no? De acuerdo, entonces nosotros tendríamos aquí a eso lo podemos llamar riesgo por crecientes o riesgo por inundación. Entonces, una posible amenaza es una amenaza de que se generen crecientes. ¿Qué otro tipo de amenaza nos podría llegar a afectar esta infraestructura? Y esta amenaza por crecientes es una amenaza natural. Es decir, no hay una intervención del hombre, sino que se genera una alta precipitación en la cuenca y eso nos genera crecientes afluentes al sitio en donde estamos embalsando. Amenaza natural. ¿Qué otra amenaza se les ocurre podría estar llegando a afectar este sistema? Dependiendo si la zona es sísmica. Sísmica, también. En mayor o menor medida siempre está presente. Entonces tenemos una amenaza sísmica. Eso me podría estar desencadenando algunos eventos adicionales que me pueden generar un fallo o rotura. ¿Alguien más iba a decir algo? Algún embalse también en la parte superior que pueda activarse, o algún deslizamiento en masa que podría generar algún tipo bueno, paralelamente al tema probable de unas lluvias así extremas que podrían incrementar el tema de la acumulación, ¿no? En ese caso, el riesgo que estamos asociando. De acuerdo. Tenemos en la parte de arriba, tenemos unas laderas que pueden ser susceptibles a movimientos en masa. Entonces, aquí hemos mencionado solamente amenazas naturales, en los ejemplos que ustedes están dando, amenazas naturales. Entonces vamos a ver aquí nosotros, lo bueno del ejemplo es que ustedes identificaron las amenazas que nosotros en el ejercicio también hemos identificado. Y si esto no se me bloquea, puedo mostrarles cómo desarrollamos nosotros los árboles de evento para ir desencadenando ¿cómo vamos desencadenando nosotros esos sucesos que nos van a llevar a la generación de un fallo? Entonces, las amenazas nosotros las podemos clasificar en varios tipos generales. Amenazas naturales, amenazas socionaturales, amenazas completamente antrópicas y amenazas operativas, técnicas o tecnológicas. Decíamos, creo que Franklin mencionaba, que
puede haber sismo. Los sismos nos pueden generar algún tipo de evento adicional que nos lleve a la generación de un daño. Supongamos, en este mismo ejemplo, supongamos, hay un sismo. Ese sismo es muy, bueno, tiene un orden de magnitud significativo. La sola ocurrencia del sismo nos puede generar daños o necesitamos que ocurra algo más. Pueden darse ambos casos, ¿no? O sea, puede generar daños en la infraestructura o puede generar que provoque deslizamientos, ¿no? Que a su vez van a dañar la estructura. ¿De acuerdo? Sí, pensemos entonces en que se genera, por ejemplo, que el sismo nos lleva, vamos a aumentarle a esto, pensemos en que el sismo nos genera movimientos en masa, que fue uno de los ejemplos que pusieron, movimientos en masa en las laderas de la cuenca aferente al embalse. Digamos que se genera un movimiento en masa en una ladera muy cercana al embalse o muy cercana a la presa. Ese movimiento en masa, ¿qué puede generar? Hay un ejemplo de hace poco de la activación. Hay un embalse que se ha dado en el Amazonas producto del sismo que se ha dado hace muy poco, creo que ha sido ahora en noviembre nada más. El Uctubamba creo que es la zona, pero básicamente ha sido por la activación de dos laderas que en este caso han embalsado el río y hasta el momento creo que está generándose ese problema, ¿no? En esa zona, no sé si tengas conocimiento. De ese caso específico no, pero en Chile, no recuerdo, Daniel, en el Riñiguazo, esto es en el río... Río San Pedro. En el río San Pedro. Allí pasó exactamente lo mismo en los años 60 o 70, Daniel, no recuerdo exactamente. Un sismo genera un deslizamiento, represa el cauce, y ese represamiento, pues claro, está sobre un cauce, no es una obra de ingeniería que tenga un nivel de control para el tránsito de caudales naturales evacuados por otra zona. Entonces genera un sobrepaso de aguas por ese volumen embalsado, finalmente rompe y se genera una creciente hacia la ciudad de Daniel. Eso fue en Valdivia. En Valdivia. Y entonces se genera una inundación muy grande en la zona de Valdivia, exactamente por el mismo fenómeno que estaba mencionando. Entonces, pero aquí, en el ejemplo que estamos poniendo, estamos dentro de un embalse que no es natural, sino que es una obra de ingeniería, es nuestra infraestructura, en este caso, es nuestro proyecto. Tenemos el agua embalsada y en la parte de atrás unas laderas que son susceptibles a movimiento en masa. Si ocurre un sismo, ese sismo que tiene una probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, 1 en 500 años, por ejemplo, que es, digamos, ese fuera el sismo que me puede generar movimientos en masa, me genera un movimiento en masa. La pregunta es, ¿se genera el sismo? Siguiente paso, hubo un movimiento en masa. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Qué podría pasar después del movimiento en masa?
Mientras lo van pensando, les cuento cómo armamos aquí de manera general el árbol de eventos. En la parte superior, aquí en las filas 2, 3 y 4, si pueden ver la mano que tengo ahí puesta, en las filas 2, 3 y 4, nosotros identificamos los elementos del sistema. Entonces, decíamos por allá al comienzo que es muy importante conocer cómo es nuestro sistema. ¿Por qué? Porque a partir de eso podemos establecer cómo él puede reaccionar ante la presencia de una amenaza. Entonces, en nuestro sistema tenemos, pues, primero la cuenca, que en el ejemplo decimos tenemos arriba del embalse tenemos una cuenca y ahí es donde están las laderas. Después de esa cuenca tenemos el embalse, efectivamente, que es lo que llenamos. Ese embalse se está generando por una presa. Esa presa es la que hace que yo pueda elevar el nivel del agua y guardarlo. Y después de esa presa, pues yo tengo un vertedero de excesos, que es por donde yo puedo evacuar las crecientes. Básicamente esa es nuestra infraestructura. Luego, pues tenemos alguna infraestructura adicional, que son unas descargas, órganos de descarga por donde podemos evacuar ciertos caudales para usos. Tenemos también un aprovechamiento hidroeléctrico, aguas abajo de la presa, y esa es nuestra infraestructura. Entonces, conocemos cómo es nuestro sistema. Tenemos una cuenca, que ahí están las laderas, ahí podemos generar un embalse, el embalse está generado por una presa, la presa cuenta con un vertedero y aguas abajo de ella tienen unas descargas que nos permiten llevar agua hacia una central hidroeléctrica, y una vez generada energía, esa misma agua la vamos a llevar a acueducto y a riego. Ese es nuestro sistema. Entonces, se nos ocurre el sismo. El sismo hace que haya un fenómeno de movimiento en masa en las laderas. Una vez se genera ese movimiento en masa en las laderas, ¿qué puede pasar? Pensando siempre en que el sismo tiene una probabilidad de ocurrirse, pero para que se ocurra el movimiento en masa, también debe haber unas ciertas condiciones, una cierta susceptibilidad. Y esa susceptibilidad, pues, tiene una probabilidad asociada. ¿Vale? Si se nos ocurriera el movimiento en masa, puede pasar, por ejemplo, que al embalse llegue ese volumen desplazado. Podría ocurrirse un sismo, podría ocurrirse ese movimiento en masa, pero que el movimiento sea muy corto o de un volumen muy pequeño y que no llegue al embalse. Pero también puede pasar que ese movimiento llegue al embalse y me desplace alguna cantidad de agua del embalse. ¿Cierto? Entonces, ya tengo ahí no solamente el sismo, no solamente el movimiento en masa, sino la probabilidad de que ese movimiento en masa llegue al embalse. Entonces, repito la importancia de lo que mencionábamos al comienzo, de hacer un análisis conceptual de qué son las cosas que pueden pasar o modos de fallo. Estas cosas que estamos mencionando son los modos de fallo. Tengo mi amenaza inicial, que es el sismo. Tengo unas condiciones en las laderas que debo establecer a través de estudios geotécnicos sobre la estabilidad natural de esos taludes. Y me puede fallar ante un cierto, ante la presencia de un sismo con cierto nivel de magnitud. Y entonces ahí tengo otra probabilidad asociada. El orden de magnitud del sismo, el volumen que se puede llegar a desplazar, puede ser muy pequeño o puede ser muy grande. La probabilidad de que sea uno u otro también existe. Entonces, ya voy caracterizando en un paso a paso, a través de generar un árbol de eventos, en un paso a paso, cuál es la probabilidad, o mejor, cuáles son los eventos, el sismo, el movimiento en masa, que ese movimiento llegue al embalse. Ahí ya tengo 3 eventos o 3 sucesos concatenados que me van a ir determinando cuál va a ser la probabilidad de ocurrencia de ese gran evento que me genere un daño.
Entonces, podemos decir, se genera el sismo, se genera el movimiento en masa. Ese movimiento en masa me lleva a unos volúmenes de material o caída de material o embalse. Esa caída de material me lleva a que se desplace un volumen o se me eleve el nivel en el embalse. Y una vez generado ese nivel en el embalse, podría llegar a pasar que yo tenga una afectación porque hubo un sobrepaso de una creciente por encima de la presa. ¿Vale? Ese sería, digamos, un cuarto paso. Y ese cuarto paso, pues también tendrá una probabilidad asociada. Bien. Eso sería la generación de un árbol de eventos. Entonces, primer evento, se me ocurre el sismo. Segundo evento, se me ocurre el movimiento en masa. Tercer evento, ese movimiento en masa me desplaza volumen en el embalse, se me eleva el nivel del agua. Cuarto evento, se me genera una ola que sobrepasa la cresta de la presa, sobrepasa la presa por su cresta. Cada uno de esos eventos tendrá una probabilidad. Entonces, de manera general, cuando nosotros hablamos de la gestión del riesgo a través de primero identificar las amenazas, luego definir los modos de fallo, luego estimar riesgo, luego valorarlo y compararlo con todo un estándar y finalmente tomar unas medidas de control y mitigación, esto lo hacemos para cualquier tipo de amenaza. Lo que ustedes van a ir viendo en el curso entre hoy y mañana va a ser cómo particularmente determinamos probabilidades, conocemos, caracterizamos esas amenazas para poderlas meter aquí dentro de esta gestión y establecer cuál es el riesgo sísmico, cuál es el riesgo por inundación, cuál es el riesgo por avenidas torrenciales, cuál es el riesgo de obras subterráneas, de manera tal que nosotros, una vez caracterizadas todas esas amenazas, la metamos en esta herramienta general que es la gestión del riesgo y podamos establecer cuál es nuestro riesgo total del proyecto. Bien, entonces decíamos, se nos puede ocurrir el sismo, pero además de que se ocurra el sismo y después se ocurra un movimiento en masa, puede ocurrir algo diferente. Digamos, si no se ocurriera el movimiento en masa, ¿podría ocurrir alguna otra cosa? Estamos pensando en una presa, que es una obra de ingeniería que está puesta en una zona que tiene alguna susceptibilidad sísmica. Si se ocurre el sismo, pero no se ocurre el movimiento en masa, ¿el sismo me podría generar alguna otra cosa? El tema de la solifluxión, considerando probablemente la zona represada, podría generar también la desestabilización de todo el sistema, ¿no? De acuerdo. Entonces, se me genera el sismo, primer paso en mi árbol de eventos, se me genera el sismo. Y el sismo me puede generar una afectación directamente en la presa. Entonces, aquí en el cuadro, yo no le pongo nada en la cuenca porque no me pasa nada en la cuenca. No me pasa nada en el embalse, no se me desplaza un volumen que llegue al embalse, por ejemplo. Pero sí me afecta directamente la presa. Y entonces podría generar, el sismo me podría generar un asentamiento. Y ese asentamiento se me baja el nivel de la cresta de la presa y se me reduce ese espacio que yo tengo vacío en la parte de arriba para poder controlar crecientes. Ese puede ser un evento. O puede ocurrir que el sismo por sí solo, creo que Franklin decía, que el sismo solo me afecte la infraestructura. Directamente el sismo haga que yo tenga un fallo del talud de aguas abajo, sin necesidad de que se genere una ola y se me lleve parte del material del talud.
talud aguas abajo. O puede generarme el sismo por sí solo un fallo del talud de aguas arriba y tenga pérdida de material hacia la zona del embalse. O pueda tener licuefacción de la fundación de la presa o filtraciones en la presa. El sismo me puede generar distintos aspectos, distintos eventos que me pueden llevar cada uno de ellos a tener una probabilidad de ocurrencia diferente. Y entonces, en nuestro análisis debemos conocer nuestra amenaza inicial, que en este caso hablamos de sismo, y cuáles pueden ser todos esos eventos que me desencadenen el sismo. Entonces, por ejemplo, aquí hablando del sismo, tenemos directamente sobre la infraestructura, asentamiento 1, falla del talud aguas abajo 2, falla del talud aguas arriba 3, licuefacción de la fundación de la presa 4, filtraciones en la presa 5 y movimiento en masa 6. El solo sismo, que tiene una probabilidad de ocurrencia, puede desencadenar 6 tipos de eventos diferentes, en este ejemplo, 6 tipos de eventos diferentes que nos lleven a diferentes eventos o diferentes tipos de daños que nos generen riesgo o que se nos vuelvan o que nos generen alguna consecuencia y eso sea un riesgo. Entonces, tenemos sismo. Habíamos hablado también de crecientes. En este ejemplo también tenemos crecientes. Resulta que nosotros diseñamos nuestras obras para una creciente muy grande y esa creciente muy grande se ocurre. Se genera esa creciente muy grande, esa afluente nos llega al embalse, a ese volumen que tenemos ahí lleno. Y esa afluencia de esa creciente va a hacer que se nos aumente el nivel del agua en el embalse. Entonces, lo primero que pasa es la creciente. Esa creciente, pues, tiene una probabilidad de ocurrirse en un cierto orden de magnitud. Ocurrida esa creciente, en el embalse nos va a pasar que se incrementa el nivel del agua. Y una vez se ha incrementado el nivel del agua, es posible que ese incremento en el nivel del agua nos pueda reducir ese volumen de vacío que tenemos para el control de crecientes. Y esa reducción podría generar que nosotros vertamos caudales hacia aguas abajo, que se sobrepase la cresta de la presa y nos genere daños en la presa, y por qué no ese daño en la presa genere rotura y nos genere, en el caso del ejemplo que la presa esté cercana a la mina, una inundación de parte o total de la mina y podamos perder nuestra inversión o parte de la inversión. Entonces, en estos ejemplos de sismo y de crecientes, vistos desde el punto de vista general de la gestión del riesgo, estamos metiendo todas esas amenazas y todos esos eventos que se pueden ocurrir dentro de un mismo paquete para poder nosotros gestionar todos los riesgos y poder establecer cuál es el riesgo total de nuestra infraestructura, de nuestro proyecto. Ahora, en este mismo ejemplo, ¿qué otro tipo de amenazas creen que se pueden ocurrir a diferencia de sismo y de crecientes? Por aquí están avenidas torrenciales. Las avenidas torrenciales nos generan básicamente problemas muy similares a las de las crecientes, solamente que de manera mucho más rápida. ¿Qué otro tipo de amenaza creen que se nos puede generar o puede estar presente en estos proyectos? Temas sociales. ¿Perdón? Temas sociales. O sea, por ejemplo, no sé qué tan común es allá, pero podría ser que haya un bloqueo que
que no permitan que el personal que tiene que estar controlando todo esto acceda a la zona? Perfecto, perfecto. Eso ya no es una amenaza natural, eso ya son amenazas antrópicas. Alguien puede generar nosotros lo llamamos aquí azonada o huelga, y eso puede generar, esa azonada o huelga, pues tendrá una probabilidad también de ocurrirse. Depende de, como lo dijiste, es un tema social, entonces depende de cómo se estén dando las gestiones sociales alrededor del proyecto. Puede ocurrir, por ejemplo, que nuestro proyecto de infraestructura esté en una zona muy complicada a nivel social, que no sean problemas generados por nuestra infraestructura, sino que la gente tiene otro tipo de problemas, pero como nuestro proyecto es muy visible, pues ellos tienen una huelga o un paro y se van hacia las instalaciones del proyecto porque el proyecto es lo que es visible en la región y cualquier cosa que le pase al proyecto pues genera prensa o genera algún tipo de movimiento. Y entonces eso nos puede llevar a que se nos afecte el proyecto de alguna manera. Entonces, también nosotros incluimos en este tipo de análisis, en esa identificación de peligros o amenazas y en esa identificación de modos de fallo, también incluimos este tipo de amenazas que no son naturales, sino amenazas antrópicas como azonadas o huelga. En este caso, las azonadas o huelgas lo que nos generan, como bien lo decías, es un cese de actividades. Y el cese de actividades nos puede llevar a que se nos desborde el embalse porque no abrimos una compuerta, a que, en el caso de la mina, por ejemplo, a que no se hagan inspecciones de ciertos equipos, a que las zonas de almacenamiento de combustibles o de explosivos puedan tener alguna condición no segura y generarse algún desastre simplemente por no haberlo inspeccionado, por no haber hecho un mantenimiento. Entonces, también tenemos este tipo de amenazas. En el caso de la mina, ustedes, ¿qué tipo de amenazas, identifican? Sabiendo que podemos calificar las amenazas como naturales, socionaturales, antrópicas y tecnológicas. Hay una consulta, una falla de diseño, ¿dónde entraría? ¿Cómo que se clasificaría? Buena pregunta. Una falla de diseño. Eso, desde el punto de vista técnico, lo podríamos clasificar como una amenaza. Lo podríamos clasificar como una amenaza tecnológica. Una falla en un diseño sería una amenaza tecnológica. Sería una amenaza tecnológica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un quehacer de un proyecto y hace mucho, es producto de algo que nosotros producimos o a través de una herramienta que nosotros utilizamos. Entonces, el rompimiento de una tubería, el estallido de un cilindro de un combustible, una falla de un equipo, por ejemplo, de una banda transportadora. Todos estos son riesgos tecnológicos y los de diseño también serían riesgos tecnológicos. La diferencia de
de este riesgo tecnológico que es de diseño es que, pues como no está como el proyecto aún no entra en operación, digamos, si estamos en el momento de hacer el diseño, si por el momento solamente estamos en diseño y no ha sido construido, las medidas de mitigación, en este caso, nos llevan al diseño, serían medidas digamos, de planeación, una medida de planeación, que es una medida no estructural, que mejora nuestro diseño, corrige alguna situación, y eso sería medida no estructural. En el caso que la falla haya sido de diseño, y nosotros tengamos que controlar o mitigar ya en la obra, ya en el proyecto andando, ahí tendríamos que pensar si aplicamos una medida estructural o una medida no estructural. Pero una falla de un diseño que nos lleve a un daño estructural realmente pues será una amenaza tecnológica. ¿Qué tipo de amenazas entonces tienen ustedes más o menos en mente en la mina? Yo me voy a ir adelantando un poco de la charla que vamos a tener en la tarde. Les quiero mostrar aquí. Nosotros en los análisis que hemos hecho en varias minas, sobre todo en minas a cielo abierto, hemos encontrado que podemos tener diferentes tipos de amenazas. Unas amenazas exógenas, digamos que no son propias del proyecto, sino que están presentes en la zona. Unas amenazas endógenas que sí hacen parte del quehacer diario de la mina. Esas pueden ser naturales, antrópicas, socionaturales, geotécnicas, ambientales. Y tenemos de todos los tipos, de todos los tipos. Podemos tener, por ejemplo, fallas en la operación de maquinaria o equipo. Podemos tener explosiones o incendios de equipos. Explosiones o incendios de aceites utilizados. Emisión de material particulado, que sería una amenaza que me afecta el tema ambiental, muy directamente el tema ambiental. Las amenazas antrópicas, como mencionaban ahorita, huellas o bazonadas. Sismos, inundaciones, tormentas eléctricas. El cambio climático es una amenaza. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen cuantificado cuántos millones de metros cúbicos de agua demanda la mina en su operación anual. Bien, pues el cambio climático nos puede generar una reducción en las afluencias de agua para nosotros poderla disponer para la operación de la mina, y eso es un riesgo. Si nosotros no tenemos agua para control de polvo, por ejemplo, pues podemos tener problemas ambientales. Si no tenemos agua para abastecer las oficinas o zonas de residencia en la mina, también podemos tener problemas de operación, o se nos va a incrementar el costo porque tenemos que traer agua de alguna otra parte. Eso es un riesgo. También el cambio climático nos puede generar que algunos eventos de precipitaciones que eran moderados en ciertas épocas se vuelvan más altos, y eso genere a su vez algún tipo de riesgo por inundación o riesgo por remoción en masa por altas precipitaciones. Entonces, el cambio climático es un aspecto que cada vez evaluamos con más detalle. Cada vez le analizamos, así como el sismo, que decimos que tenía 6 o 7 consecuencias, perdón, modos de fallo distintos. El cambio climático, a hoy nos vamos dando cuenta que se nos puede ir generando otros modos de fallo, que no solamente es sequías en el mediano o largo plazo, sino también modificación del régimen hídrico que nos puede afectar tanto en crecientes como en sequías. Entonces, este listado que vemos acá, lo tenía pensado mostrar en la tarde, son más o menos el tipo de amenazas
que nosotros hemos visto están presentes en proyectos mineros a cielo abierto, en lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Bien. Ahora se me perdió el ejemplo. Bien. Entonces, en este ejemplo que poníamos de la presa, nosotros identificamos sismo. El sismo tiene diferentes procesos, diferentes pasos que nos van a llevar a la ocurrencia de un fallo. Y aquí vamos a mostrar finalmente un resumen, acá en la parte derecha, un resumen de qué es eso que nos puede ir pasando. Entonces, nosotros tenemos una amenaza inicial que puede ser natural, socionatural, antrópica, tecnológica. En el caso del sismo, el sismo directamente nos puede generar asentamientos, falla en talud, aguas abajo, falla en talud, aguas arriba o licuefacción. Si nos ocurriera asentamiento del dique, esto puede hacer que tengamos vertimiento de caudales, se nos baja el nivel de la cresta del dique, se nos puede llegar a generar un movimiento de agua hacia abajo de la presa. En este caso, como nosotros tenemos en el diseño que hicimos, tenemos una obra que es exclusivamente para poder evacuar caudales, pues no nos estaría afectando infraestructura aguas abajo, solamente lo que se ocurra por el asentamiento de la presa. Pero si el sismo nos genera fallos aguas arriba o aguas abajo en los taludes de la presa, pues esto nos puede generar vertimientos y fallo de la presa, nos puede generar afectación de esa otra infraestructura que tenemos ahí, que es una casa de máquinas para generar energía, y sobre todo más abajo nos puede hacer daños en la ciudad que está mucho más abajo. Este que vemos aquí es el resumen de lo que sería un árbol de eventos. ¿Qué tenemos acá? Identificación de la amenaza inicial, que me voy a volver aquí a la presentación. Cuando hablábamos de nuestro primer paso, pues identificar peligros o amenazas. Luego identificamos nuestra amenaza inicial. Luego identificamos esos modos de fallo subsiguientes, que es nuestro segundo paso. Una vez identificamos esos fallos subsiguientes, podemos determinar una probabilidad de ocurrencia de esos eventos y luego un orden de magnitud de esas consecuencias en el paso de estimación del riesgo. Pues aquí en nuestro árbol de eventos, nosotros determinamos cuáles pueden ser esas consecuencias y aquí a través del árbol nosotros vamos calculando. Aquí esto es que la celda no aplica, pero aquí vamos calculando cuál será la probabilidad de, una vez se ocurre el evento de sismo, vamos por acá para mostrarlo, una vez se ocurre el evento del sismo que tiene una probabilidad que le asignamos un valor, ese evento de sismo nos genera un asentamiento que tiene otra probabilidad y entonces la probabilidad asociada de que se ocurra el sismo y que una vez ocurrido el sismo se genere un asentamiento, pues será la probabilidad de ocurrencia del 1 por la probabilidad de ocurrencia del segundo. Que ese asentamiento me genere un vertimiento de caudales, pues su probabilidad, él tiene una probabilidad asociada que le indicamos, pero la probabilidad de que se hubieran ocurrido los otros dos anteriores me condiciona la probabilidad total. Y entonces tendríamos que la probabilidad de lo que ya había ocurrido por la probabilidad de que se ocurra el vertimiento, pues me va reduciendo el orden de magnitud de la probabilidad de que todo esto ocurra concatenado. Y así determinamos el nivel de probabilidad de ocurrencia del fallo.
Y determinada la probabilidad de ocurrencia del fallo, pues determinamos, sabiendo cuáles son los órdenes de magnitud de las consecuencias, podemos calcular el nivel de riesgo para cada una de las amenazas. Y calculado el nivel de riesgo para cada una de las amenazas, el riesgo total será la suma de todos los riesgos. Eso visto en nuestra matriz de gestión del riesgo, lo que lo estamos haciendo es a través de esta herramienta, los árboles de evento, conocemos ese nivel de riesgo, definimos cuál es nuestro grado de tolerabilidad y empezamos a hacer un planteamiento de medidas de mitigación. Entonces se me genera una descarga porque hubo vierto caudales porque se me dañó, perdón, el sismo generó un asentamiento. Entonces nuestra medida de control o mitigación es adoptar un borde libre suficiente para que en caso que se genere ese asentamiento podamos tener igual borde libre disponible. Y así vamos formulando las medidas de mitigación. Y esta herramienta, por eso les decía en el transcurso de la charla, les decía que la herramienta de los árboles de evento en personal es la que a mí más me gusta porque nos permite dar, digamos que cumplimiento a todos los pasos de la gestión del riesgo. Podemos identificar amenazas, identificar modos de fallo, estimar el riesgo, valorarlo. Una vez valorado, poder aplicar medidas de control o mitigación del riesgo. Y una vez determinado cuál es nuestro riesgo final, un paso muy importante en la gestión del riesgo, que generalmente no se hace, digamos, es una cosa que está ahí, pero en la práctica muchas veces no se hace, es que nosotros debemos reevaluar. Si nosotros tenemos un sistema que tiene un riesgo, una vez formulamos una medida, bien sea estructural o no estructural, eso hace que nuestros modos de fallo puedan cambiar o hace que nuestra consecuencia pueda cambiar. Y entonces nosotros deberíamos decir, por ejemplo, en el caso de la presa que esté ubicada al lado de la mina, se generó un movimiento en masa que hizo que hubiera un vertimiento en la presa y se inundara el Tajo. Pues si yo aplico una medida de, por ejemplo, un plan de reforestación en la zona de taludes, pues ese nivel de inversión que yo tengo ahí en esa reforestación, que me reduce la probabilidad de que se ocurra la amenaza, que se me genere el movimiento en masa, pues va a hacer que el cálculo de la estimación del riesgo se reduzca, por lo tanto la valoración del riesgo puede hacer que yo ya no esté en riesgos no tolerables, sino que entre en un riesgo tolerable y debo conocerlo. Entonces, digamos que la última de las conclusiones es que la gestión del riesgo no solamente es una evaluación que nos lleva a tomar unas medidas de mitigación y control, sino que debe ser una gestión cíclica, que nosotros, una vez determinamos cuál es nuestro nivel de riesgo y podemos llevar eso a unas medidas de actuación para controlar o mitigar, debemos estar en capacidad de hacer una revaloración del riesgo para saber cómo quedaríamos después de la aplicación de las medidas. Y creo que por aquí estaríamos terminando. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna solicitud que podamos evacuar de una vez o que en la tarde cuando nos veamos para hablar de planes de gestión de riesgo o planes de contingencia podamos resolver.